Hoy vamos con un book haul de literatura colombiana. Mostraré algunos libros que traje de mi viaje a Colombia, entre otras cosillas. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Finalmente, luego de 7 años de haber emigrado, regresé a mi país, quedé de visita y destiné algunos días a ir a librerías y bibliotecas. De hecho, fui también al registro histórico de la UIS, que es la universidad pública de mi ciudad, y qué experiencia fue reencontrarme con estos espacios a los que fui en época universitaria y ver de nuevo estanterías en español. Estuve pocos días y por eso fui solo a 2 librerías, que en varias ocasiones, pero solo a esas 2. Fueron la Profitécnica y la Panamericana de mi ciudad, Bucaramanga, en donde tuve la suerte de encontrarme con funcionarios muy bien informados, cosa que agradecí porque me perdí 7 años de lanzamiento de literatura colombiana súper desactualizada. Desconocía muchos de los nuevos nombres que ahora están sonando en esta generación, autores de los que no se escucha mucha cosa en redes sociales. De hecho, la mayoría son desconocidos y tampoco encuentro cuando hago la búsqueda en internet de autores colombianos o literatura colombiana. Por eso mi mayor adquisición durante este viaje fue en efecto libros de autores nacionales. Esto es Dumi Literatur. Fue una decisión. ¿Compro libros que están en mi lista de deseados hace mucho o compro libros de estos autores que están comenzando a sonar en Colombia? Y que me decanté por la segunda opción porque no tendría mucha oportunidad de adquirir estos libros estando aquí en Japón, cosa que sí sucede con libros de autores colombianos que son bastante reconocidos, como Gabriel García Márquez, que no necesita presentación, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, autor de obras tan icónicas como 100 años de soledad, publicada en 1967, Crónicas de una muerte anunciada del 81, si no me equivoco, y El amor en los tiempos del cólera de 1985. Héctor Abad Faciolince, que este apellido puede ser que esté muy mal pronunciado, mientras que Gabriel García Márquez era costeño por haber nacido en el departamento del Magdalena. Faciolince es paisa por ser natural de la ciudad de Medellín. Su familia paterna, inmigrantes españoles; su familia materna, inmigrantes italianos. El padre de Héctor Abad, defensor de derechos humanos, médico, catedrático y diplomata, fue asesinado por los paramilitares por su actividad humanitaria. Sobre el legado de este padre abnegado se trata la obra El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es una historia muy íntima entre lo que fue la vida de él y su padre y sus 5 hermanos y lo que esta figura paterna representaba para la familia. Una de las obras más icónicas del autor, que por su origen familiar, influencias académicas, culturales y posición social, no es un personaje cualquiera. Pilar Quintanilla Bayuna, natural de la ciudad de Santiago de Cali, reconocida internacionalmente, ha ganado premios literarios como lo fue el Alfaguara de Novela 2021, mejor conocida por su novela Los Abismos, que está narrada desde la perspectiva de un personaje infantil. Creo que es una niña que cuenta cómo se desarrolla su vida familiar. De esta autora solo he leído La perra. No me dijo mucho, pero me gustó la ambientación y el enfoque psicológico que trata de darle la autora a la protagonista. Santiago Gamboa Rolo, por haber nacido en la ciudad de Bogotá. Que estas denominaciones ya tienen sus años, pueden usarse de forma positiva o negativa. No es mi intención implementarlas despectivamente, solo quería mostrar un poco de la forma de hablar que hay en Colombia, porque al igual que todos los países
me atrevería a decir, estos regionalismos incluyen un contexto cultural, ¿no? Una historia que más o menos nos revela algo, una parte de las inclinaciones o la personalidad de alguien. No es determinismo, sino que, bueno, más o menos existen estos estereotipos, ¿no? Que no me gusta cuando están muy extremos, cuando ya te dicen, ay, tú por ser de esta ciudad eres así, de esta manera. Pero cierto es que esa historia influye en algo, porque crecimos en ese ambiente, ¿no? Nos contagiamos de esas costumbres, es inevitable. Y creo que buena parte de esa información está en las obras de cada autor. Santiago Gamboa se formó fuera del país y creo que ha sido en Francia donde ha pasado la mayor parte de su vida. Es escritor de thriller y cuenta con adaptaciones a la pantalla grande. Con temor a equivocarme, creo que sus obras más reconocidas son Perder es cuestión de método de 1997 y Una cosa en Bogotá de 2014. Su libro más reciente es Colombian Psycho de 2022, que por el título nos recuerda a American Psycho. Colombian Psycho comienza con el hallazgo de un brazo enterrado en un terreno baldío o algo así por el estilo. Creo que envuelve a personajes que hacen parte de las filas de grupos al margen de la ley, por lo tanto esta historia promete estar dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Laura Restrepo, también rola, natural de Bogotá, formada en dos de las mejores universidades del país, ha fungido en cargos públicos, es periodista y tuvo que exiliarse a España por haber participado en la comisión de negociación del acuerdo de paz con el M-19 en los 90. Ha ganado premios internacionales de literatura, entre esos el premio Alfaguara 2004 por su obra Delirio, uno de sus trabajos más conocidos. En 2023 me hice con este libro de la autora Canción de Antiguos Amantes, que es sobre una experiencia que tuvo Laura Restrepo acompañando a una comisión a un lugar de conflicto armado en África, creo. Empecé y me detuve a las poquísimas páginas porque tenía curiosidad de ver cómo era la narrativa de la autora y sí me gustó, pero en esa época estaba a tope y luego, bueno, que lo dejé en pausa, tengo que volver a comenzar. Creo que la autora tiene una pasión por mezclar la historia de personajes reales con algo de fantasía o de folclore, más bien folclore, ¿no? Como esas cualidades místicas que ciertas culturas le dan a personajes históricos de esa región. Como lo dije hace poco, de estos autores tan famosos es posible hacerse con sus libros a través de Amazon desde cualquier lugar del mundo. Por eso quise darme la oportunidad de conocer nuevas narrativas, especialmente de regiones aledañas a mi ciudad, para ver cómo escriben estos nuevos autores con pues casi que la misma información cultural con la que yo crecí. Vamos a comenzar a abrir estos paquetes que los pensé mucho mientras estaba en la librería, pero ahora no recuerdo exactamente qué títulos porque ya se han pasado casi 3 meses. Es que llegué, desempaqué, los dejé ahí pendientes para el vídeo y solo ahora en diciembre me dio tiempo para grabar este vídeo tan importante para mí sobre literatura colombiana. Antes de pasar a ver los títulos, quisiera mostrar cómo empaqué los libros. ¿Por qué? Porque cuando viajé a Japón en 2020 envié muchos libros a través de una empresa de mensajería, pero como fue el año de la pandemia, pues algunas cajas se perdieron, entre esas los libros. Sin embargo, tuve la oportunidad de traer otros en la maleta. Nunca había viajado con libros, menos un viaje tan largo, y bueno, que llegaron un poco abollados, ¿no? Un poco trajinados, entonces con esa experiencia quise probar a ver cómo llegaban los libros empacados de esta manera. Los envolví primero bien doblados en prendas, que camisas grandes, pantalones, bueno, prendas voluminosas que pudieran proteger las capas, sobre todo si se trata de tapas duras que se abollan fácilmente. Y luego los puse así bien apretaditos en las bolsas que normalmente uso para empacar la ropa por paquetes, ¿no? Que bueno, vamos a ir a este plan y va a tener playa o va a tener piscina o va a tener clima frío, van a ser 4 o 5 días, entonces cada día tiene su paquete para mí, para mi hija, para mi esposo. Entonces bueno, que aquí hay uno, aquí hay otro.
así los paquetes son pues básicamente lo mismo, ¿no? Empacados así. Es evidente que esta ropa no la he usado desde que deshice las maletas, porque lo tenía todo muy pendiente. Bueno, que ahí creo que hay 2 o 3 más. El primer libro, Manuela, de Eugenio Díaz Castro, y dice así: en esta novela, considerada la obra literaria más importante de los primeros años de la República, además de relatar costumbres y describir la lucha por el poder junto con las tretas para lograrlo, Díaz Castro propone una visión moderna de la mujer, presentándola de manera objetiva, señalando tanto cualidades como defectos, dejando de lado ese espacio lírico sentimentalista al cual le relegaba el romanticismo, perdiéndola en reprimidos... No sé, aquí tenemos un sello, pero es un proyecto de la editorial Panamericana por rescatar obras perdidas. Este libro es del siglo XIX, es pasta dura, tiene una contracapa linda, la letra es accesible, bueno, que buen tamaño, los márgenes también, casi 560 páginas, pero así con esos espacios pues que se reduce. Parece estar ambientado en Boyacá, que es un departamento aledaño al de Cundinamarca. La capital de Cundinamarca es Bogotá, pues que el epicentro político y todo el cataclismo social de la época por la independencia, etcétera, el poder político y tal, se concentraban en esa región, ¿no? Vamos a ver qué nos trae Manuela. Siguiente paquete, más fácil de abrir, solo es una blusa. Para hablar de este libro necesito buscar otro porque ese sería el último de una pentalogía. No encontré los primeros 3 libros porque se publicaron hace tiempo y yo no tenía ni idea de la existencia de ese autor, que es de mi departamento, pero que quedé cautivadísima cuando supe de este proyecto literario. Se trata, como ya lo dije, de 5 libros que intentan retratar lo que ha sido el conflicto armado colombiano y la historia de las guerras políticas que involucró mucho a la población civil. Voy a dejar en orden las portadas de los libros acá para que no se pierdan de lo que pude conseguir. Este es el 4.º libro, se llama El año del sol negro, de Daniel Ferreira. Y este es el 5.º libro, Recuerdos del río Volador. Aquí está la foto del autor. No he consultado mucho, pero me atrevería a decir que es historiador o filósofo, y me atrevería incluso más osadamente a decir que se formó en la Universidad Industrial de Santander. En el 4.º tomo, El año del sol negro, dice: en el año 1900, un hombre renuncia a su trabajo para unirse a las fuerzas de la revolución, cuando se gesta el alzamiento de los pueblos y se reúnen los ejércitos que quieren derrocar al gobierno. Una mujer de 30 años espera el regreso de su amante mientras registra en su diario la decadencia de una ciudad que se ve sepultada por los desastres de la guerra. Situada la historia en el enfrentamiento civil más violento de Colombia, el autor nos presenta un mosaico de tragedias con el telón del fondo de la batalla de Palo Negro, la más importante de la guerra de los 1000 días. Parece indicar esta sinopsis que son autoconclusivos, ¿no? Aunque sigue una línea histórica. Recuerdos del río Volador, dice: tal vez buscaba solo estar flotando sobre el río porque el río tranquiliza, sana, embruja y ama. Tiene una voz susurrante y también aliento, y vuela. En una época en que la fotografía llegó para atajar el tiempo y los ríos de petróleo manaban como un milagro oscuro de la tierra, Alejandro Plata, un inspector de obras férreas, desaparece cerca del puerto del Cacique. Su hermano y su madre lo buscan en distintos tiempos, su amante lo aguarda por años, y en el trasegar de la búsqueda y la espera del reencuentro desembarcan en Colombia el progreso y la explotación petrolera. Esto es un tesoro. En esta extraordinaria novela polifónica, un viaje alucinante por los rincones de Colombia, Daniel Ferreira nos empuja a descifrar este lugar y su tragedia de hijos desaparecidos, y nos prueba que lo poderoso y permanente es la naturaleza y lo fugaz y frágil es lo humano. Si alguien quiere conocer la historia del conflicto armado en Colombia, no solo el que gestó la fundación de las FARC,
¿no? Este grupo que tuvo la oportunidad de ejecutar un acuerdo de paz en 2016, tendría que atreverse a leer esta pentalogía, porque nos están hablando, bueno, si el cuarto libro nos habla de la Guerra de los 1000 días a principios del siglo XX, pues ¿de qué nos hablarán los primeros 3? Haciendo una búsqueda rápida por Wikipedia, dice que las primeras 2 novelas de esta pentalogía han sido galardonadas con premios literarios, creo que en México, en donde se han publicado. Pues por eso debe ser que no encontré los primeros 3 libros en mi ciudad, ¿no? Se publicaron en México, qué curiosidad. Fíjense que encontré la sinopsis del primero, que se llama La balada de los bandoleros baldíes, y no sigue una línea cronológica. Esta novela está ambientada en los años 90, una saga sobre la historia de la violencia en Colombia abordada desde diferentes épocas, ¿no? Y diferentes fenómenos que, por ejemplo, en el cuarto nos hablan de la Guerra de los 1000 días y en el quinto nos hablan del boom de la fiebre petrolera, etc. En el primero nos hablan de mercenarios. El escenario del segundo libro es el de una masacre. Y en el tercero, que es la rebelión de los oficios inútiles, se narra la toma de tierras liderada por una mujer campesina y anciana y protagonizada por infinidad de trabajadores sin techo, pero también es la historia de un terrateniente alcohólico y nostálgico que dilapida la fortuna familiar en el alocado y utópico proyecto de construir un barrio lujoso en la cima de un cerro. Creo que es más sobre la historia del poder, las clases sociales, etc. en una ciudad en ascenso. Este libro se llevó el premio Clarín de novela en el año 2014 y todos son de la editorial Alfaguara. Siguiente apuesta, Alonso Sánchez Baute, Líbranos del Bien. Creo que es un autor vallenato, o sea, de la ciudad de Valledupar, porque la historia está ambientada allí. Josefina Palmera, mujer centenaria que guarda en su casa una mini Uzi, recuerda sentada en una mecedora las vicisitudes de una región asolada por la violencia. Nuevamente, esta matrona machista, homófoba y llena de rencores es de alguna manera una voz que recorre las esquinas y los zaguanes de esa Valledupar que no perdona la diferencia. Es una historia de guerra entre vecinos, básicamente, esas personas con las que hemos compartido un espacio común durante 10, 20, 40 años y que incluso en la vejez, como parece ser el caso de esta protagonista, todavía se acumulan rencores, odios, malos tratos. Bueno, que si alguna vez han tenido un lío vecinal o se han sentido acongojados por situaciones semejantes, pues que esta historia les va a caer a las 1000 maravillas. Valledupar es la cuna del vallenato, un género musical originario de Colombia, muy famoso, etc. Puede ser que tenga protagonismo esa parte cultural en este libro. Ahora tenemos a El fin del Océano Pacífico por el autor antioqueño Tomás González, también de la ciudad de Medellín. Dice que es una de sus novelas más ambiciosas. No conozco absolutamente nada de la obra del autor, ni siquiera sabía que existía. Se trata sobre un médico ya de edad avanzada que enferma y decide viajar a la costa Pacífico, que al departamento del Chocó, una de las regiones más abandonadas por el gobierno nacional durante varias generaciones, a pasar su enfermedad, bueno, que a tratar de recuperarse, ¿no? A sentirse mejor en la playa, etcétera, y se lleva a su nonagenaria madre, que siempre ha sido la matrona de la familia y ha sacado con interés adelante a todos sus hijos en compañía de una tía del protagonista. Puede ser la hermana, puede ser la cuñada, no lo sé. No me parece muy extensa la obra, a decir verdad. Quiero que tenga atisbos culturales del Chocó porque para mí es una región exótica, no por el clima ni porque tenga costa, sino porque es una faceta cultural desconocida para mí de tantas de las identidades nacionales. La mayoría de los habitantes del Chocó son afrodescendientes. Es justamente en el Chocó, si no me falla la memoria, en donde está ambientada La perra de Pilar Quintanilla, y se nota en el matiz de los personajes, ¿no? Esa influencia cultural no es tan representativa como me hubiese gustado. En el caso de Pilar Quintanilla, vamos a ver si aquí hay algo
o si solamente lo ponen como un escenario. Porque para mí ese fue el gancho de haber comprado El fin del Océano Pacífico, ¿no? El lugar en donde se desarrolla. Las lectoras del Quijote por Alejandra Jaramillo Morales. Me aventé con este libro porque parece ser otro proyecto sobre el Quijote, como por ejemplo se me ocurre La noche que Frankenstein leyó el Quijote, aunque no sé nada, absolutamente nada sobre ese libro, pero siento que es una forma de anclar a los personajes con una referencia literaria tan marcante como lo es el Quijote. En la Bogotá naciente de comienzos del siglo XVII, Inés, una española, y su Anica, una indígena muisca, entablan una amistad. Allí, en esta ciudad dominada por hombres, codicias e intrigas, las dos protagonistas se refugian en un libro que las llenará de libertad y las unirá inexorablemente: El Quijote. Con el futuro de ambas truncado por circunstancias ajenas a su control, estas mujeres terminarán descubriéndose mutuamente a través de la lectura. Las lectoras del Quijote es un retrato de la época colonial, que con eso ya me compró. Quiero ver cómo esta docente universitaria, ¿no?, desarrolla esa época. Alfaguara Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural. Vamos a ver qué trae este proyecto tan interesante. En diciembre llegan Las brisas por Marvel Moreno, una historia que se pasa en la Barranquilla de Shakira, o bueno, más o menos. Se trata de una descendiente de una familia barranquillera que reside en París, y mientras está en París, imagino yo, en su edad adulta, este personaje, esta descendiente, recuerda lo que fue la vida de la familia en los años 60. Puede ser que ella vivió parte de esta época, era niña, o saca esas vivencias de cosas que le contaron las mujeres de la familia. Es una obra que enfatiza el papel que ejecuta, que desempeña la mujer en una familia tan poderosa, fuerte, en una ciudad súper machista, liderada por una cultura tradicional. Yo no sabría en este momento, sin haber consultado nada, cómo determinar qué ciudad es más patriarcal que la otra, o qué ciudad tiene una cultura más arraigada en el machismo que otra, pues que del mismo país. Claro, cada ciudad tiene su propia historia y sus costumbres, etc. Imagino que deben verse criterios como los resultados de las elecciones políticas, tal vez, aunque en ciudades en donde vence el liberalismo casi siempre son las grandes capitales, ¿no? Esto no implica que el machismo o la cultura patriarcal sea menor, ¿no? Solamente que en política hay una visión un poco más moderna o una aspiración a ser más civilizados, pero pues esto no entra en el núcleo, ¿no?, en las vivencias del día a día, en la concepción, la construcción cultural, en lo que los hijos aprenden de sus padres. Por ejemplo, los casos de violencia de género dejan mucho que decir, ¿no? Sería un índice por el que podría comenzar a analizarse este asunto. En diciembre llegan Las brisas, promete hacer una especie de análisis de lo que es la familia y cómo se distribuyen las funciones entre cada miembro, ¿no? Y qué tiene que ver el hecho de ser hombre, mujer, hermana, hermano. Bueno, ¿qué imagino eso? Creo que las protagonistas de la historia son 3 hermanas y es otra obra que me mata de curiosidad. Último, La casa de 2 palmeras por Manuel Mejía Vallejo. Y dice: una maldición pesa sobre Efrén Herreros y sus descendientes. La casa de las 2 palmeras es su refugio, un lugar habitado por espejos, historias del pasado y por nuevos huéspedes. Zoraida Vélez y el maestro Bastidas. Casona guardiana de secretos, relatos de guerras, fantasmas, sueños y muerte. Balandú, pueblo creado por Mejía Vallejo, es el escenario central de desarrollo de la novela, donde no es posible separar realidad y fantasía, presente y pasado, el mundo de los muertos y el de los vivos. Una casa fantasmal con pasadizos, secretos, espejos, etc. Puede ser una especie de gótico, ¿no? Como ya lo hablábamos en diferentes vídeos, ahora vemos gótico de tantas cosas, ¿no? Subgéneros literarios, que gótico tropical, que gótico meridional, gótico de los Andes. No sabría cómo encasillarlo, tengo que leerlo, pero promete ser uno de esos tantos góticos. Esos son los libros que traje. Traje también café colombiano, pero que ya se nos está acabando. Por lo menos el café instantáneo con sabor a vainilla
de la marca Juan Valdez ya se acabó. Traje muchos dulces, quipitos, chocolatina Gold, chocolatina Jumbo, Coffee Delight, caramelos de café masticables para repartir a diestra y siniestra. No empaqué papitas, nada de eso porque pues que iba a llegar aquí destruido. Pero sí que me di un festín y no alcancé a comer todo lo que extrañaba, ¿no? Sí regresé con ese peso en el alma que hubo mucha cosa que no tuve tiempo de buscar o ya el estómago no me daba para regresar a tu país después de tanto tiempo y poder ajustarte con calma, sentirte en casa, comer con gusto, comer tranquilamente sin necesidad de atiborrarte, indigestarte, pues requieres de por lo menos 2 meses, ¿no? Lo poco que pude empacar en la maleta, qué literatura, qué dulces, qué cosas icónicas. Una de esas cosas fue este juego de mesa. No sé en qué otro país exista, se llama El Tío Rico y me acompañó durante mi infancia. Lo traje con mucho amor para jugarlo con mi hija en unos años, por eso no lo voy a desempacar. Es un Monopoly con personajes de Disney. También traje este mousse de Starbucks de mi ciudad, que bueno, están algunos monumentos, algunos animales que se encuentran en mi ciudad, algunas costumbres que de barrio, ¿no? Pero costumbre al fin y al cabo, como lo son los matachines. Esto sí es nacional. Parques, el Cañón del Chicamocha, que es una maravilla natural. Bueno, que mi departamento es conocido por el ecoturismo. El Páramo de Santurbán, el Salto del Duende, otros escenarios naturales. El Panachi, que es el Parque Nacional Natural del Chicamocha. Debe haber algo parecido en otras ciudades, ¿no? Sí voy a intentar hacer la búsqueda cuando viaje porque, pues qué interesante. Bueno, literatos, espero que les haya gustado este contenido. Intenté hablar de los autores famosísimos para indagar un poquillo sobre detalles que no conocemos, ¿no? Solo vemos la obra, bueno, es famosa o no, qué dicen las reseñas, pero a veces no nos empapamos sobre el autor. Mostré estos libros que pues para mí son una joya. Cada uno de estos los ambicioné en el momento en que estaba viendo los libros allá en la librería por motivos diferentes. Como tuve la oportunidad de explicar en cada caso, me llama la atención un atributo cultural, ¿no? Un contenido histórico, un desarrollo cosmogónico, la descripción de un escenario exótico, bueno, algo así. Cada uno me parece un tesoro, por eso tengo grandes expectativas y quiero saber si ya han leído alguno de estos autores, si ya los conocen, si pueden comentar algo de sus opiniones. Como podrán ver, la mayoría son de la editorial Alfaguara, 3 son de esta editorial que no conocía. Dejaré aquí por si alguien tiene ideas sobre la misma. Y uno, el primero del que hablé, si no tengo idea si será posible encontrarlo fuera del país porque es de la editorial Panamericana. Es este proyecto que rescata una obra del siglo XIX, que es de la corriente romántica. Yo me emocioné muchísimo cuando lo encontré porque me encantan los clásicos. Siempre que busco clásicos recurro a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pero de literatura colombiana no conocía nada salvo La María de Jorge Isaac, que estuve a punto de comprarla, pero me dejé seducir por otros títulos ya no de literatura colombiana, unos cuantos librillos, creo que no más de 4, de los que hablaré en un futuro video con un mini book haul sobre esos caprichos que no pude evitar darme durante el viaje porque, como lo saben, pues aquí en Japón es muy difícil encontrar libros en físico en español y muy costoso comprarlos por internet. Si conocen otros autores colombianos, otros títulos que hayan sido pues nombrados en otros países, por ejemplo el caso de Daniel Ferreira, que se publica principalmente en México, sí que me sorprendió, ¿no? Si tienen algún libro que hayan adorado de literatura colombiana, sin importar de qué autor sea, si es uno muy conocido, si es uno que apenas está en ascenso, todo me lo dejan en los comentarios. Chao, chao y hasta la próxima vez.